tiempo de ver estos dos tonales que tenemos pendiente del día de ayer, que bueno, desafortunadamente por lo del internet, pues estuvimos un poquito inestables con todo esta explicación de la clase. Bien, hermanitos, les decía yo ayer, la clase de Yeyecatl nos habla de esa energía invisible, pero que está ahí, al igual que la palabra antigua. La palabra antigua, la palabra el huehue tlahtoli, ahí está presente, sin importar el tiempo. ¿Por qué? Porque es una verdad absoluta que podemos nosotros encontrar ese huehuetlactoli, como el que les decía, esta parte, de esta leyenda, al igual que esta parte que ustedes ven, esta luz, esta fotografía lo tomamos ya casi hace un año, que fuimos a dejar la ofrenda para el lugar en la cuevita. Aquí de este lado está la cueva, este es en la mañanita. Casi casi amaneciendo, se le pide permiso al abuelito Tonatiu y ya se entra a la cueva para ir a dejar la ofrenda, ¿no? Entonces, todo esto es algo intangible, a eso se le llama también Quetzalcóatl, al aprendizaje, a la enseñanza que se va dando de generación en generación. ¿Sí? Se le llama huehuetlactoli, la palabra antigua. ¿Por qué es palabra antigua o palabra sabia? Porque es un conocimiento que sigue perdurando si uno lo practica, ¿no? Ahí está lo invisible del Yeyecat. Entonces, la frase para energía de Yeyecat, dice, y kamiek mawisot, no yolta, no yoltonal nemis, panin, tlalticpactl, ica xoch huetzquilistl, xoch tlahtoli, xoch powaliscayotl, iguan yeyeca yowali tlamatini. Es una frase, es una declaración que nosotros podemos hacer para trabajar con la noche, con el aire, con lo intangible, hermanito, el hecho de respirar. Entonces nos dice, con mucho honor, caminaré este sendero existencial en la tierra, con la risa florida del alma y espíritu, palabra florida, con la pureza e impecabilidad, con el aire de la noche de mi ser interno. Y nuestro ser interno es nuestro Tezcatlipoca. Esta es una pequeña plegaria que podemos dedicarle a eso que no lo vemos, que no lo tocamos, pero ahí está vibrando, ahí está con nosotros, aquí está con nosotros ahorita. Ocasionalmente nosotros podemos decir, hermanito, respiramos y eso es algo natural. No, nos invita a que reflexionemos. Nos dice que en esta vida para convertirnos en Topiltzin, para convertirnos en Quetzalcóatl, necesitamos aprender a valorar lo mínimo que nosotros encontremos en cualquier circunstancia. Lo mínimo, ¿no? Quizá el pequeño ayuno que estamos haciendo, el agua, pero el agua no nos hace falta. Quizá le llamamos nosotros tlaquilme, los frutos, que son unos nísperos, lo que recomiendan por consumir en el ayuno, ¿no? Entonces, todo eso vamos a agradecer. La llave, la llave de abrir puertas, abrir esa puerta de la abundancia, hermanitos, es la de Yeyecatl, la de agradecer lo que no se ve, agradecer de que hoy estoy vivo, de que hoy los estoy saludando, los estamos viendo en esta pantalla,
nos estamos escuchando. Siempre, siempre agradecer. Inclusive yo les decía, me decía un hermanito, oyes, ¿sabes lo que me dijo un hermanito? Le digo, sí, usted me dirá. Me dice, a ti no te puedo dar la sabiduría, tú no traes el linaje. Y muchos hermanitos tienen este pensamiento. Para mí es un pensamiento negativo, un pensamiento egoísta. Dice, ¿tú hablas náhuatl? No, pues no, no, tú no tienes derecho. ¿Tienes algún familiar que haya sido danzante, que haya sido, mm, que haya practicado alguna medicina? No, pues no, yo soy el único, la única oveja negra que anda intentando. No, entonces tú no, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos bloqueando a otro hermanito y eso no se debe de hacer. Y a veces dicen algunos, oiga maestro, yo tengo muchas ganas de aprender con usted, pero desafortunadamente mi economía no me alcanza. Pues no pasa nada. Entre usted a la clase. Cuando tenga lo da y su pequeña cooperación y vamos a seguir, vamos a aprender. Es esa parte que necesitamos nosotros con eso agradecer, ¿sí? Siempre ser agradecidos, hasta con esa persona que nos dice palabras negativas, que nos niega el conocimiento, decirle gracias. ¿Por qué? De eso voy a aprender que yo no voy a ser como esa persona. Yo tengo que ser diferente, porque yo digo que quiero ser como el sol, como el aire, como el agua. El agua no nos cobra nada, hermano. Solo hay que buscarlo. El aire, la tierra, todo lo bueno es gratis. Se los aseguro. Y yo lo único que hago, ustedes decía, son sabios. Yo lo único que hago es, vea, vaya aquí. Traemos la memoria ancestral de nuestros ancestros y de nuestros abuelos. ¿Quiénes son nuestros ancestros? Nuestras vidas pasadas. Aquí tenemos 7 vidas pasadas que están vibrando. Y no sé si les haya pasado, a veces decimos, eso que me están diciendo, yo ya lo sabía, no sé dónde lo aprendí, pero yo ya lo sé, ya lo sabía. Inclusive ya hasta ya lo había hecho la actividad. Hoy me decía un hermanito, oiga maestro, eso de alimentarte con la luna, yo ya lo había hecho. Sí, hermanito. Dice, pero eso también lo practican en China con el Tai Chi. La técnica del Tai Chi es alimentarte con la energía, es conectarte con el aire. Digo, claro, claro, este conocimiento es universal. Y qué bueno que ya lo practicaba usted. La hermanita Leti me decía, no, pues yo hablé con las estrellas, se me mostraron. Sí, ahora qué paso sigue. El siguiente paso es, el siguiente paso es conectarte, pedirle sabiduría. Ellos tienen mucha sabiduría, pero lo mismo pasa como con nosotras, nosotros y nosotras, las personas. ¿Qué pasa? No le puedes dar la confianza a una persona que por primera vez llega. Oiga, mire, dices, a ver, pones tus duditas, ¿eh? Y hoy vamos a hacer ese ejercicio con Cali, cómo detectar el tonal chimali, su aura. ¿Qué intenciones trae? ¿Y es el mismo color del aura de las personas? No. A veces muestran el color azul, el color rojo, el color amarillo, el color negro, dependiendo de las intenciones que tengan con nosotros. Bueno, entonces, esta es la frase. Y kamiek mawisot, no yoltonal, no yoltonal nemilis, pangintlaltik pakli, y cachochuetzquilistli, xochtlahtoli, xochpon, xochipa wiliscay, igual.
Yeye Cayowale, Tlamatini. Con mucho honor caminaré este sendero existencial en la tierra, con la risa florida del alma y el espíritu, palabra florida, con la pureza y impecabilidad, con el aire de la noche de mi ser interno descanso. Hermanitos, no hay otro camino. Yo no conozco otro camino. Este, para mí, ese es el camino. No, sí, no podemos seguir, pero lo que sí les pido es que lo practiquemos. Yo les puedo hablar algunas cosas muy hermosas, muy bonitas, sí, pero si no lo practicamos, se queda solamente en eso, en teoría. Este conocimiento es práctico. Ahorita todavía les voy poniendo presentaciones, les voy poniendo imágenes. En el segundo círculo solamente presentaremos una imagen como esta y dos imágenes, y haremos, de ahí haremos la clase, hermano. De ahí haremos la clase. ¿Por qué? Porque ya interiorizamos muchas cosas. Y los invito, a los que no hayan visto los ejercicios del cuarto círculo, pudieran verlos en el YouTube, hermanitos. Es la base, el cuarto círculo, este es el tercer círculo. Bueno, hay una trecena que se le dedica totalmente a Yeyecat. Aquí está, miren, Yeyecat. Es una trecena. ¿Por qué se le llama trecena? Porque son 13 energías, o sea, 13 tonali. Y este que ven ustedes aquí es Chantisco. ¿Quién es Chantisco? Es la energía de la casa. ¿Y cuál es la energía de la casa? Es la energía interna que tenemos. Nosotros somos una casa. Más adelantito ahorita les voy a compartir la publicación de la clase de Cali. Esta es una casa hermosa que tenemos, hermanito. Y esta casa tiene una energía, tiene calor, tiene una luz, al igual que todos ustedes, los que estamos reunidos, los 16 que estamos reunidos el día de hoy, esta casa tiene luz y calor. ¿Cuál es esa luz? Es el conocimiento que nosotros damos. Calor es la empatía, el amor, el cariño, la palabra florida que les damos a la gente. ¿Sí? Ese es el calor, es el chantisco. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta en la parte de abajo de su asientito de chantisco, hay un personaje que está ahí, debajo de su Ixpali. ¿Quién es? Tiene la cara de Osoma. Tiene la cara de un monito. ¿Sí? Nos dice que todos nosotros tenemos esa cualidad de que adentro llevamos la alegría, ¿sí? Y aquí estamos todos nosotros, ¿sí? Es un viaje. Este que está haciendo este personaje es un viaje. En su mano lleva el teocintli. ¿Qué es teocintli? El maíz antiguo del sustento. Les decía yo, dentro de la historia de este granito de maíz, se dice que este era como un pastito, como si fuera trigo el maíz. Crecía la plantita de maíz, aquí daba dos granitos hasta 3 granitos de maíz. Eso era todo. Nuestros abuelos lo que hicieron es que lo empezaron a fertilizar, lo cuidaron, vieron que le pegara el sol y empezó a crecer, a crecer, a crecer hasta dar 3 hasta 4 mazorcas. ¿Sí? 3 o 4 mazorcas, pero hermosas. Entonces nuestros abuelos fueron ingenieros en genética, en biogenética, eran astrónomos, eran grandes personajes, ¿no? Y bien, y entonces si nos damos cuenta aquí, hermanitos, miren, en esta mano el personaje, así como está, ¿verdad? Este.
En la mano izquierda lleva el sustento. Esta es su mano izquierda. En su mano derecha, ¿qué lleva? Lleva dos punzones. Dos, dos lesnas de maguey que puede servirnos para disciplinar nuestro cerebro, disciplinar nuestro corazón, disciplinar nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Sabían ustedes que nuestro primer cualidad y poder sensitivo es nuestra piel? ¿Sí? Es nuestra piel. A través de nuestra piel recibimos mucha información, frío, calor, ¿verdad? Pero hay unas antenas especiales que es nuestro cabellito y los vellos que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Eh? Son 7. 7 cada uno. Nos habla justamente aquí de la parte que estamos en forma dualidad, en forma dual. Nos habla de que debemos de sumergirnos hacia dentro de nosotros a través de nuestra fuerza de voluntad, buscar nuestro sustento espiritual, el sustento espiritual, fortaleciendo nuestra disciplina física, ¿sí? Y es una lógica, es algo muy sencillo que podemos hacer. Yo quiero, estoy buscando mi sustento espiritual. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que disciplinarme. Si me dice el maestro que tengo que hacer estos ejercicios, ¿verdad? Hasta sentir la energía después, alimentarme de esa energía, lo tengo que hacer. Por eso es que pone aquí las lesnas en este personaje, quiere decir, no, tengo que disciplinarme, tengo que hacerlo. Híjole, me dice que debe de ser en la mañana y estoy de vacaciones, híjole. No quiero levantarme, y ahorita que hace frío me encobijo. No, lo tengo que hacer, ¿verdad? A mí me ha pasado el ejercicio de agregarle agua a los piecitos y danzar con ese lodito. Híjole, la tardecita estoy viendo mi película favorita, hijo. No me quiero ir. No, vámonos, vámonos. En la noche, a las 3, a las 4 de la mañana, tengo que contemplar en la luna, pedirle esa energía. Tengo sueño, ¿no? Vámonos a levantarnos. Y es lo que nos está diciendo, hermanito, ¿no? Sumergirnos en nosotros, esa fuerza de voluntad. Aquí también nos dice la de fluir en estos dos ámbitos, hermanitos, miren, en estos dos ámbitos. Fluir, tanto en el ámbito espiritual, también en el ámbito físico, energético, ¿no? Y para tener nuestro sustento espiritual, nuestro sustento físico, pues tenemos que trabajar, hermanitos, ¿no? A veces, híjole, no quiero trabajar, sí, pero si no trabajas, pues no tienes que comer, ¿sí? No, pues ya me dijo el maestro que necesito ser autosustentable. Claro que sí, pero tendrás que sembrar, tendrás que cuidar, tendrás que fertilizar esas plantitas que vas a comer. A esos animalitos los tienes que cuidar para comerlos, ¿no? Y es lo que nos dice aquí este personaje, ¿sí? Él no se está esforzando, no se está, dice, yo no lo quiero hacer. Él lo está haciendo normalmente, ¿sí? Nos habla de una casa, chequen ustedes la casita, bien fortalecida. Miren, tiene una base, súper base, muy hermosa, y está de frente. En el centro ustedes pueden encontrar estos puntitos, ¿sí? Nos habla de sumergirnos hacia adentro de nosotros, hacia esta casa, ¿sí? Hacia, hacia nuestra respiración, justamente
Estas dos lengüetitas nos hablan de eso, hermanito. La de saber respirar para conectarnos con las energías. ¿Cómo? Cuando inhalamos es un aire limpio. Exhalamos, es un aire negro. ¿Por qué es un aire negro? Porque estamos purificando nuestro cuerpo. Y por eso cuando hacemos meditación, es lo que nos está diciendo la casa aquí, hermanitos. Cuando hacemos la meditación, si respiramos tranquilamente, respiramos, es lo que nos invita. Justamente aquí, miren, hay un molcajete, es una pequeña olla de color blanco que habla de la pureza. Aquí tiene estas espumitas de Oakley. Nos dice que esto que vamos a hacer debe de ser con pasión, con amor, con el querer hacer las cosas. ¿Para qué? Para empoderarnos a nosotros y empoderar nuestro chimali, nuestro, nuestro poder energético. Miren, está de color aquí, negro, amarillo y rojo, pero chequen el rojo. Este simboliza el chimali, ¿no? Nuestro aura. Cuando nosotros, fíjense, no sé si les ha pasado a ustedes, cuando nosotros hacemos con mucho amor, con mucha pasión nuestro trabajo, ¿verdad? Se nota nuestro aura está armoniosa, hasta nosotros nos sentimos como pez en el río, ¿no? Fluimos. ¿Por qué? Porque amamos lo que hacemos. Y es lo que nos está diciendo, dice, disfruta el inhalar, el exhalar ese aire que te da vida, pero esa vida disfrútalo con pasión, con amor, con fuerza de voluntad, con sabiduría. El color amarillo representa el color de la sabiduría, ¿sí? ¿Por qué? Porque justo es algo irónico en nosotros, en los seres humanos, hermanitos, cuando decimos, yo no me quiero morir, todavía estoy muy joven, pero ¿cómo estás viviendo la vida? Siempre estás renegando. La misma vida, el mismo marido, la misma esposa, el mismo trabajo, los mismos hijos. Ya, ¿no? Ya déjenme en paz. Oye, ¿y así no quieres morir? ¿No? Es algo irónico. ¿Por qué no lo disfrutamos? Dice un hermanito, oye, sí, tú porque tienes dinero, por eso eres feliz. Digo, ¿en verdad crees que tengo dinero? No, pues yo digo, por eso eres feliz. ¿Tú crees que el dinero es la felicidad? No lo sé. Tú dime. Le digo, no, no. ¿Por qué? ¿Sabes cuál es la clave de ser feliz, armonioso? Dice, ¿cuál? Agradece y disfruta, sirve a los demás y verás que esa es la llave de la abundancia, de la abundancia, de saber, platícame, ¿cómo es? Necesito saber yo. Y es lo que nos está diciendo aquí, miren, hermano, ¿sí? Que a pesar de las circunstancias, miren, ayer yo estaba bien animado, pues voy a dar la clase, lo voy a disfrutar. ¿Qué pasó? El internet. Y dije, tengo dos opciones, amargarme la vida o decirle a mis hermanitos, lo siento, discúlpenme, pero lo veremos mañana en la otra clase. Lo que hice es mandarles el mensaje, hacer mi plegaria, mi altarcito, agradecer por el día y a descansar. Al día siguiente, amanecí más descansado, más tranquilo, me puse a hacer mis trabajos, fui a hacer mi servicio, regresé y aquí estoy, ¿no? Entonces, es esa parte, la de disfrutar, la de ser empático. Bueno, y me dice, y dime cómo es. A ver, mira, te voy a dar una clave. ¿Cuál es? Un punto, le dicen los abuelitos. Cuando despiertes, lávate la cara, arréglate,
y dile al espejo, hoy voy a ser feliz. Hoy, a pesar de las circunstancias, yo disfrutaré la vida. A pesar de que no tengo mucho dinero, pero tengo vida. El dinero va a llegar. La salud tengo. Una familia tengo. Estoy vivo, no me duele en ninguna parte. Sí, tengo un dolorcito de cabeza, pero es pasajero. No estoy tirado en una cama. Saliendo, agradecele al sol. Gracias, aire. Gracias, hijos, porque están conmigo. Gracias, mi pareja. Gracias por estar conmigo. Te agradezco. Me voy a trabajar con mucha pasión, con mucho amor, ¿no? Porque justo lo que dice, ¿no? Algunas frases. ¿Sabes cuando sales de tu casa? No sabes si vas a regresar. Entonces, nos está diciendo aquí Chantisco, ella es Chantisco y él es Chantisco. Pero como se darán cuenta, es una energía femenina. Chequen ustedes, tiene su cuello, su vestido y su aquí. Se me fue el nombrecito. Quechquemit. Su Quechquemit, hermanitos. Sí, es una energía femenina ella. Y chequen, trae la nariguera de Chalchihuitlico, la de armonía, la de transparencia. Nos dice ella, Chantisco, dice, oye, tú tienes una energía. Recuerden que estamos hechos de dos energías, femenina y masculina. Lo vimos con Zipac. Empodera esa energía femenina, trata de ser empático, trata de entender a los demás. A lo mejor este amigo que viene a mi lado, con el que trabajo, viene de mal humor y todo eso. Y tú también vienes de mal humor. Oye, ¿no? Me ha pasado yo con mi compañero. A veces llega un poquito enojado, le digo, a ver, cálmate, mi amigo. Yo no tengo nada que ver en tus dificultades. Eso que traes, me lo dejas allá. Aquí vamos a trabajar. No es que yo sea estricto, no. Yo soy el encargado y necesito que trabajemos bien. No, pues es que sí, lo vas a solucionar. Entonces, nos está diciendo el Chantisco, hermanitos, como nos lo muestra aquí, ¿sí? Dice, ¿sí? Arriba, abajo y arriba. Y nos está señalando estos dos. Mire, el que está arriba y el ejercicio que está acá. Nos está dando como ofrenda. Dice, para que te puedas tranquilizar, recuérdame que yo vivo dentro de ti porque tú eres una casa, dice, purifica tu cuerpo con tu respiración, conéctate contigo mismo, con tu respiración y hazlo apasionadamente, empodera tu chimali aquí, trata de generar esa energía. No te aferres a cosas que hacen daño. Y por eso le ponen 3 rayitas, los 3 rayos de la fuerza de voluntad. Y Chantisco, podemos decir, sí, que es femenina. Aquí ustedes pueden ver su pecho, sí. Es una energía femenina. Aquí estas son sus manos, este no es su codo, este es su pecho. Su quechquemit está bien colorido, cheque. Amarillo, azul jade, ¿verdad? Rojito, amarillo y así sucesivamente. Nos habla de armonizar. El color azul es para fluir, nos dice que nuestra palabra sea fluida. Y si se dan cuenta, tiene muchos cuadritos en su faldita y son estos, miren, es esto que está aquí. Este en grande es lo que trae. Le llamo yo, es como una pista, ¿no? Dice, pues sumérgete dentro de ti y agradece que tienes el sustento. El aire es sustento, es un alimento para nuestro cuerpo. Ah, ¿qué va a ser alimento? ¿A poco lo como? ¿O a poco no vives con el aire? Haz el ejercicio de no respirar y ya me dirás. Nos dice ella, Chantisco, a pesar de que no veamos, dice, disfrutemos como esta bandejita que vemos aquí, miren, es una cuentita, vive dentro de nosotros, disfrútalo. En su tocado tiene estas bolitas blanquitas y aquí tiene esas bolitas blanquitas. Cada bolita
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Por qué creen que el número 13? Justo la trecena. Dice en cada día, en cada uno de ellos, de estos días, disfrútalo apasionadamente. Disfrútalo como si fuera el último día, como dice el del video. Disfrútalo. Que tu oído, aquí miren, tiene una orejera, que tu oído sea cíclico, ¿no? Que lo que tú escuchas trata de, si no te conviene, no lo escuches, deséchalo. Alguien llega y te dice, es que eres un mediocre, es que eres... Déjalo esa palabra que fluya, no te quedes con esa palabra, lo que nos está diciendo. Igual lo que tenemos, mire, nos dice aquí la nariguera de Chalchihuitlicue, detrás, nos dice, tranquilo, armonízate, disfruta la vida. No es necesario que nos pongamos a discutir con alguien que no quiere entendernos, que no quiere amarnos. Respira y vámonos. Tiene su tonalchimali, miren, de color aquí, jade, rojo, amarillo. Estos son plumas, estos son el malinali, son, aquí miren, tienen además cuatro rumbos, que nuestro pensamiento sea en los cuatro rumbos, como las cuatro paredes que tiene nuestra casa, como protección, ¿sí? Y nos habla, esta trecena es la número 18, son 20 trecenas. La trecena de Seyes Yekat está apta para llevar a cabo todo lo que tenga que ver con comunicar mediante la palabra, nos dice. Y es lo que nos está diciendo aquí. Comunica tu palabra. Da esa palabra como un regalo hacia los demás. No te quedes con lo que sientes. Y si crees que va a contaminar a los demás, pues deséchalo con la respiración. Por eso nos dicen cuando estamos súper enojados, respira tranquilo, tranquilo. Porque enojados, súper felices, enojados y súper felices, no es bueno tomar decisiones. Las dos formas. No, dice, cuando tomemos decisiones, vamos a oxigenar nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestros pulmones para tomar esa decisión y poder compartir una palabra florida, como dice en la frase, porque luego damos palabras que no. Para reflexionar sobre la forma en la que usamos esta misma, cómo estamos utilizando nuestra palabra, ¿no? ¿Cómo estamos dando esa palabra como sustento? Buscando hacerlo florido, esta palabra que sea florido mediante el uso de la verdad. ¿Eh? Recuerden, ¿cómo sale nuestra palabra? A través del aire. El aire, a través del aire van unas ondas y se va el sonido. Sin este aire que tenemos, el sonido no podría viajar. ¿Mm? Igual nosotros no pudiéramos vivir. No pudiéramos vivir nosotros. Para analizar, nos dice aquí, la armonía. ¿Cómo no? ¿Cómo vamos a vivir en armonía? Lo que les decía aquí, miren, en forma dual, en lo espiritual y en lo material. Estos son banderas, son los pantli. Y las rayitas son la disciplina. Para levantar tu banderita tienes que trabajar esta trecena. Esta es la mitad de la trecena. Este es el 7. Nosotros somos el 7, por eso ponen 7-7. Nosotros somos el séptimo rumbo, cada uno de nosotros. Ahora bien, y la oportunidad, vamos a aprovechar, no vamos a tener, tenemos la oportunidad de comunicar. Hay muchas oportunidades. Si se me da la oportunidad de compartir esta palabra a alguien, ¿cómo quiero yo que sea esa palabra? ¿Que sea un veneno o que sea una medicina? Que sea hiel
para el oído, el corazón del otro, o que sea miel para el oído y el corazón de la otra persona, ¿no? Para analizar y armonizar nuestro entorno y para hacer contacto con nuestro fuego interior. Es un momento que podemos hacer en esta trecena para fomentar el orden y el bienestar de la familia y hacer conciencia de la importancia de la respiración. Esto en la escuela no nos lo enseña. No nos enseñan a respirar. Les digo yo a mis alumnitos, a ver, vamos a respirar. No, pues ya saben respirar. Pues sí, maestro, pues ¿quién no respira? No, es inhala, exhala, te relajas, hazlo por 7 veces. Por cada inhalar y exhalar, imagínate que inhalas esa pureza, ese color azul y exhalas ese color gris, ese color negro que no quieres que viva en ti. Y es lo que nos está mostrando aquí, sí. Recuerden, estas manchitas como ocelotes, nuestro ser interno es nuestro Tezcatlipoca. El ocelotito representa el Tezcatlipoca, nuestro espejo interno. Esta trecena es de color blanco con negro. El regente Chantico es del rumbo norte, es del rumbo de la oscuridad, ¿verdad? Muy bien. Temaxilisme y Quetzalcóatl, ejercicios de la energía del aire, dador de vida. Los ejercicios pueden realizar día a día y de noche. Este ejercicio es de noche. Seguir tu sombra física, tu tonal que en náhuatl. ¿Qué es en náhuatl? Ahorita que está la luna llena. Ujú. Si no lo hacemos con la luna llena, con el sol. Hagan de cuenta que aquí está atrás el sol. Se ve reflejado aquí en nuestro frente, este, nuestro, nuestra sombra, ¿no? Y hacemos los movimientos, lo movemos nuestra mano, también se mueve nuestra sombra. Movemos esta mano, también se mueve nuestra sombra. Levantamos. A este ejercicio se le llama autorreconocerte que tienes una sombra oscura, que el que se refleja en la tierra. Ese es nuestro tonal, ese es el yeyécar, que está dentro de nosotros. Así se ve la sombra. Esta sombra le vamos a dar ese nombre. Vamos a ponerle un nombre. ¿Cómo queremos llamarlo? ¿Para qué? Porque ese es nuestro tonal. Es la sombra física que vemos que se mueve. No tiene nuestro rostro, no tiene un rostro, simplemente es una sombra. Esa es nuestra energía interna, ¿sí? Ahora, ya hicimos, ¿para qué nos va a servir ese ejercicio, no? Muevo mis manos, brinco, muevo la cabeza. Eso nos tiene que dar a entender de que a pesar de que digamos, no, yo no tengo la habilidad de ver mi tonal, mi náhuatl. Ahí está. Ese es nuestro náhuatl. Esa es la energía interna que tenemos nosotros, ¿no? Tenemos mala concepción de decir nahual, ¿no? Pues es mi animalito. Sí, sí, pero ese es tu animalito. Ese es lo que le vas a alimentar. El fuego puede quemar las emociones, estados de ánimo, pero la sabiduría no puede ser quemado con el fuego, el neltilistli. Eso que nosotros aprendemos, a lo mejor lo podemos quemar esas emociones negativas. ¿Cómo? Yo les enseñaba el ejercicio. Esta es mi hojita. Quiero eliminar de que, bueno, soy muy agresivo, un ejemplo. Ah, me enojo fácilmente. ¿Qué más? ¿Qué más quiero eliminar? Soy muy rencoroso. Soy muy rencoroso. Soy muy vengativo. Soy muy vengativo. Ya noté. Ahora, lo que voy a hacer es, le doy, ¿cuántos son? Son 4. Le doy 4 alientos diciéndole que yo lo quiero eliminar esto y le digo al abuelito fuego, abuelito,
quiero eliminar estas emociones, estas experiencias tan negativas. Y se siente bonito porque te liberas de eso que tenemos, ¿no? De ese enojo, de ese rencor, de ese odio hacia alguien más. Son emociones muy negativas. Ahora, la sabiduría no lo podemos quemar. ¿Por qué? Porque nos sirve para vivir en armonía. Si yo sé que ya comprobé que a través del sol yo tengo mi energía, aunque diga, no, es que quiero eliminar ese ejercicio, ¿no? No, no se puede, porque es nuestra verdad. ¿Y por qué no lo queremos eliminar? Porque nos sirve, al igual que el aire. Entonces no nos negativas internas, rencor, venganza, drogadicción, alcoholismo, alcoholismo, fanatismo, hermanitos, el fanatismo, híjoles, es algo muy reciente lo vivimos, muy reciente lo vivimos. No tengo nada en contra de ninguna religión, pero muy reciente, el 12 de diciembre lo vivimos, ¿verdad? Hay gente que se va caminando y dice, voy a ir a ver la Virgencita de Guadalupe. Es fanatismo. Y no, eso no es reciente. Nuestros ancestros, antes de que llegaran los españoles, ya hacían peregrinaciones, ya iban allá a, a Yecatepetl, Tepeyac. ¿Qué quiere decir Tepeyac? Como la entrada, la cueva, la boca o la nariz de ese cerro de Tepeyac, porque ahí vive. ¿Quién vive? Tonantzikuatlicue. Ahí vive. ¿Quién más? Tlazolteotl. ¿Quién vive más? Tlazolteotl. Y todos se refieren a la madre tierra. Coatlicue, la de la falda de serpientes, porque la tierra son unas serpientes que se mueven. Las montañas. Tlazolteotl, la que genera con amor y cariño. Con L, Tlazolteotl, la que todo lo que no sirve regresa a la tierra, a la fuente, ella lo convierte en algo que pueda servir. Como la basura que se pudre, la basura orgánica, ¿no? Iban, pero no iban a decirle, Virgencita, dame, Virgencita, quiero. No, se le iba a agradecer por todo lo que se nos dio, pedirle sabiduría para seguir trabajando, que nos dé ese sustento y comprometernos, ¿sí? Y vámonos, ya voy a agradecer. Igual a lo mejor llego allá, yo ya llevo aquí, ¿qué es lo que quiero eliminar? Contra solteo, ¿no? Quiero eliminar esto y esto y esto. El enfoque que le dan los frailes dicen, no, es que era como la que perdona los pecados. ¿Perdona los pecados? No, nuestros abuelos no tienen ese pensamiento que, es que pequé, cometí un pecado. No, no, porque solamente es reconocer. Decimos, es que es algo malo, es pecaminoso. No. ¿Por qué? ¿Por qué no es pecado? Porque tú lo decidiste. Sabías cuáles son las consecuencias. Y a pesar de esas consecuencias, cometiste, lo hiciste, siendo consciente que te va a hacer daño. Beber, fumar, drogarte, sabes que te va a hacer daño, pero sin embargo, lo haces. Entonces no es un pecado, es una decisión y un resultado. Religión, apegarse al dinero, es un apego muy malo el dinero. Apegarse, tiene lo que, lo que gané con mis pensamientos y deseos, lo ofrendo de todo corazón. ¿Mm? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Bueno, yo quiero ofrendar, un ejemplo, yo quiero ofrendar este lápiz a alguien que no tiene lápiz y veo que lo necesita. Un ejemplo, voy a decir, lo que gané con mis pensamientos, mis deseos y mi corazón, toco mi corazón, lo ofrendo y se lo regalo al que lo necesita. Sí, es uno de los ejercicios que podemos hacer nosotros con el aire. Ejercicios para potencializar el tercer ojo, la energía de la intuición, percepción, comunicación telepática, utilizando los dedos de las manos. Vamos a utilizar nuestros dedos. Esto lo vamos a hacer frente al sol, mañana en la mañanita. Vamos a aprovechar mañana. Frente al sol, vemos, son 5 dedos. Esta mano va a ser para este ojo. Esta mano va a ser para este ojo. Nuestros ojos van a ver primero este dedo gordito, ¿no? Yo veo estos, este ojo ve este, lo empiezo a mover, lo hago en círculos frente al sol, después hago con este dedito, veo este dedo, este ojo a este dedo, este ojo a este dedo. Enseguida nos concentramos, sin antes de hacer esto vamos a hacer 7 respiraciones, con los ojos cerrados. Por cada respiración y exhalación vamos a pedir que se nos ayude, que nos dé sabiduría, que nos dé luz, el abuelito sol. Después de eso, frente al solecito, hacemos este ejercicio. Lo hacemos las veces que querramos. ¿Qué estamos ejercitando? Estamos ejercitando nuestros ojos. ¿A qué? ¿A qué? Se concentren en un punto específico. En este caso es el dedo, es el punto específico. El día que disciplinemos nuestros ojos a que vean, a que observen un punto específico, como siguiente, como consecuencia, ¿qué intención sería? Esto, potencializaría esta energía. ¿Por qué frente al sol? Estoy haciendo esto, ya hice, ya aprendí a concentrarme, a tenerme paciencia. Lo siguiente es que mis ojos estén ocupados aquí, pero mi mente voy a estar diciéndole mi plegaria al abuelito Sol. Vamos a estar. Sabiduría, te agradezco por todo lo que me has dado y por todo lo que no me has dado. Te agradezco y te pido sabiduría, ¿sí? ¿Cuál es la intención de este ejercicio? Que nosotros podamos estarnos concentrando y estar concentrando también, estar trabajando con la comunicación, ¿sí? Primero utilizando la palabra, después ya nomás en nuestra mente, porque la comunicación telepática sí es en nuestra mente, nuestra percepción, ¿sí? Muchos decimos, no es que aquí tenemos un tercer ojo, no, es la comunicación telepática, ¿sí? Lo hacemos. ¿Con qué intención? La intención es fortalecer y construir espíritu y cuerpo capaz de aprender, reaprender en todos los ámbitos de la vida, ¿sí? Este ejercicio nos sirve para muchas cosas. Concentración, asimilación. ¿Asimilación de qué? Asimilación de que nuestro cuerpo siempre está trabajando. Siempre vamos a tener distracciones, ¿sí? Luego decimos, a ver, todos cállense, cállense porque voy a meditar. No hagan ruido. Pero cuando ya hicimos este ejercicio, o decimos, es que quiero poner atención. Aquí habla alguien, aquí ríe alguien. Pero si ejercitamos esto,
Aprenderemos a concentrarnos sin importar a que hay música y mucho ruido. Estamos ejercitando siempre con nuestra respiración. Vamos a ejercitar todos nuestros sentidos. Nuestros oídos los vamos a disciplinar. Por eso con estos deditos, nuestro olfato lo vamos a disciplinar. Híjole, está oliendo algo muy feo, algo muy desagradable. Tranquilo, no, no, que nada interfiera en esta concentración que estamos haciendo. Es un ejercicio, ¿sí? Si ya lo hicimos solos con el sol, ahora lo podemos hacer con un hermanito, ¿sí? Con alguien más. ¿Quién? Yo lo tengo aquí ahorita, este video, esta imagen. Ustedes lo pueden hacer en el espejo o en su celular, todos tenemos nuestro celular. Gra Póngale grabar y estamos haciendo esto. Y después de grabarlo, paguen, pónganle pause, aguarden el video, ahora véanse ustedes haciendo este ejercicio. Al principio, híjole, ¿cómo me voy a ver a mí mismo? Me voy a ver. Me decía un hermanito, me veo tontito haciendo eso. He ahí, que no estás seguro de que quién eres. Hazlo con esa pasión, con ese fervor, como nos lo dice hace ratito eso. Este es otro ejercicio. Agarramos, tomamos un mecatito, un mecaílo, una cuerdita de isle, como este, ¿no? Este es del celular. Me amarro en mi cintura, ¿sí? Ya me lo amarré en mi cintura. Debemos de amarrarlo donde mero está nuestro ombliguito, donde está nuestro ombliguito. Aquí está pegado en mi ombliguito, ¿verdad? Esta cuerdita, y me pongo en posición fetal con un mecaílo a la altura del ombligo y con las dos manos agarro. Este se va a ser nuestro cordón umbilical y conectarlo a la mano. Vamos a realizar estos ejercicios. Ya me senté, me amarré y lo junto. El primer ejercicio vamos a hacer un recuerdo de nuestra vida desde que tenemos uso de razón, ¿sí? Y si no nos acordamos, hay que preguntarle a nuestra familia, a nuestros tíos, si tenemos la fortuna de tener nuestros papás o nosotros vamos a hacer un recordatorio. Nos conectamos, ¿sí? Con donde está nuestro ombliguito debe estar ya amarrado nuestro cuerdita y con el ejercicio de la respiración profundo, ¿sí? Vamos, vamos, vamos a preguntar a nuestros familiares todo, vamos a recordar todo lo hermoso que hemos disfrutado en todos los ámbitos de la vida. Asimismo, agradecer a todas las personas que hicieron que nuestra vida sea agradable también, la conexión con Xochiquetzalí y Mixcoac, ¿sí? Me voy a conectar con todo lo que me rodea, con todo lo que tengo en el universo. Este ejercicio es muy hermoso. Yo les pido que si lo pueden hacer, háganlo. Más bien, háganlo. Hay que amarrarlos con una cuerdita y debe de quedar libre un pedacito, una cuerdita. Es un recordatorio. Dentro de este, les comparto mi experiencia. Yo eh, en la primaria mm, crecimos pues con un peso no tan favorable, ¿no? Flaquito, chaparrito, morenito. Entonces yo era de esos niños pues que le hacían bullying, ¿no? Mis compañeros. Yo era el flaco, yo era el le decimos pachacate, el maíz pequeñito, ¿no? Para ellos eso es lo que yo era. Y uno de ellos, pues el más grande, pues ya siempre se aprovecha de los más pequeños, ¿no? De los más débiles, dicen, ¿no? Entonces siempre me ofendía, ¿no? Me quitaba mis cosas, me los tiraba y todo eso. Yo tenía que eso. Hubo un tiempo, pues él creció y todos crecimos, ¿no? Cada quien tomó su rumbo.
de la vida. Y ya un día, pues él regresa, se había ido a Estados Unidos a trabajar de ilegal, ¿no? Regresó, pues sí, tiene su casa, tiene todas sus cosas, pero se enfermó, le agarró esta enfermedad moderna de diabetes, empezó a enflacar, 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 ¿no? Pero antes de que se enfermara, pues pues era un hombre igual, agresivo y todo. Y ya una vez estaba sentadito, ¿no? Tomándonos un refresquito ahí con un abuelito, y llega, ¿no? Y llega y me dice, eso antes de que se enfermara, patea mi refresco y dice, ¿qué? ¿Qué? ¿No te pareció? Digo, no, no, no pasó nada. Dice el abuelito, oye, no permitas, le digo, tranquilo, ya veremos. Pasan 2 años, se enferma de diabetes y queda flaquito, flaquito. Y por fortuna me lo encuentro nuevamente. Le digo, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué tal? Sí, me enfermé, ¿no? Y entonces me dice él, invítame a un refresco. Le digo, sí, sí, claro, con gusto, no te preocupes. En ese momento, pues él estaba ya un poquito mareado y me dice, oye, te quiero pedir algo. Digo, sí, claro, dime si puedo, pues, te ayudo. Discúlpame, siempre me he aprovechado de ti. Y ahora que tú puedes aprovecharte de mí, golpearme, insultarme, y no lo haces, ¿por qué? Le digo, bueno, porque pues yo qué gano, ¿no? Pues yo si yo fuera como tú, pues igual, pues o sea, con el peso que traes ahorita, pues yo fácil te golpeo, te empujo, pero no está en mí, ¿sabes? Uno da lo que tiene. Y yo qué más quisiera, pero no me nace, le digo, no me nace. Solito ahorita te estás dando cuenta. Sí, dice, pero ya ha pasado con algunos que ya me golpearon. Yo no lo haré. Entonces, es esa parte de recordar nuestra infancia, ¿no? De recordar todas estas vidas que la vida que hemos vivido, pero también hacer un recuento de experiencias no muy agradables en esta vida y perdonar a las personas que de una u otra forma nos hicieron daño, emocional, físico, psicológico, laboral, intelectual, profesional, conyugal, porque sí nos hacemos daño sin darnos cuenta a veces. Por eso es que nos vamos a conectar con nuestro ombliguito, empoderándonos con nuestro aliento, con el yeyeca, ¿verdad? Es importante hacer esto, hermano. Sé que vamos a remover heridas, vamos a tocar fibras muy delicadas, pero es mejor sanar esas heridas, es mejor, es mejor conservar y agradecer lo que somos nosotros. Por algo hemos llegado a esta edad, algunos más, algunos menos. Inclusive hay compañeros, como les platicaba de mi anécdota, que ya no están. ¿Por qué? Porque tomaron decisiones diferentes a los nuestros. Por eso es que nosotros vamos a agradecer, ¿verdad? Vamos a agradecer. Para finalizar el ejercicio, bañar con alcohol la cuerda utilizada en los ejercicios espirituales, intencionando lo siguiente. Esta misma cuerda que yo ocupé para conectarme con mi pasado, lo bueno, lo hermoso que yo viví, lo experimenté, y lo malo que también yo viví, lo voy a quemar, ¿no? Vamos a quemarlo y vamos a utilizar esta plegaria. Amanin ni tlacati y panyanquic tlacayot. Renazco en un nuevo cuerpo, porque este cuerpo emocional, este cuerpo físico, lo intencionamos para eso, para liberarnos, para que nos convirtamos
en esos servidores, en ese Topiltzin, en ese Quetzalcóatl. Es muy hermoso este renacer. Nictlasojkamachililia, Totlacayo, Yoltonal, Notonal, Juan Nonahual, Huehue. Le agradezco mi cuerpo, espíritu, mi energía vital, física, mi energía espiritual, mi energía anciano, ¿no? Todo eso les voy a agradecer. Ni Yanquic, ni Masegual, ni Yanquic, con Cachicuali, ni Nesnemis, Juan, ni Patlanis. Hoy soy nueva persona, servidora, nuevo así caminaré mejor y volaré mejor. ¿Mm? Ustedes lo pueden enriquecer, hermanito, le pueden agregar otras frases. Nikan Wanashkan, ni xochponis, ni xochhuetzcas, ni xochtlahtos, ni xochnehnemis, ni xochpatlanis, ni xochtemas, no nemiliscay. En el aquí y en el ahora, floreceré en mis sonrisas, en mi palabra, en el caminar de mi existencia, en mi vuelo y ofrenda, y ofrendar las flores en mi existir. Cuando hablamos de ofrendar flores en mi existir es que yo les daré una flor y no es literal ni físico. A lo mejor podemos decir, no, pues mira, te regalo esta flor, esta flor. No, ¿cómo es una flor? Te doy una palabra hermosa, te animo que salgas adelante. Necesitas ayuda, a lo mejor te toca barbechar, voy y te ayudo, ¿no? Necesitas algo para comer y no tienes, pues yo te regalo, mira este dinerito, no es mucho, pero lo puedes utilizar para que compres tu comidita, ¿no? O tengo la posibilidad de darte trabajo, pues ve, mira, te doy trabajo, haz esto y te voy a pagar. O en mi trabajo necesitan a alguien y yo sé de una persona que puede hacer ese trabajo, ¿por qué no voy? ¿Y por qué no le digo? Vamos, hay trabajo para. Eso es regalar flores en nuestro existir. A lo mejor llega alguien y dice, oiga, necesito que alguien me escuche. Sí, sí, claro, dígame. Tengo este problema, tengo este problema. A veces no quieren ayuda, solo quieren ser escuchados o queremos ser escuchados. ¿Y por qué no lo hacemos? Pero muchos de nosotros, no, 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 no me vengas con tus problemas. ¿Crees que yo no tengo problemas? ¿Crees que yo vivo en un lecho de rosas? Bueno, ¿y por qué no lo escuchamos? ¿No? A veces solo necesitamos que nos escuchen y qué estamos haciendo. Y con esto, ¿para qué? Podemos decir, ¿para qué? ¿Para qué lo tengo que hacer? Bueno, para ser como el aire, ¿no? Este nuevo renacimiento, por eso quemamos esa cuerdita. ¿Por qué? Porque queremos eliminar todo eso que vivimos. Quizás fue muy hermoso, pero ya está en el pasado. Por eso dice Ashkan Wanikan, porque ahora es el aquí. ¿Sí? Sí, es que yo fui feliz, sí. Aguárdalo como un tesoro en tu baúl de los recuerdos, pero aguárdalo. De aquí sigue otra vida. Disfrútalo. Sé como el aire. Da vida. Ayuda a todos los que puedas ayudar. ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Sí? ¿Sí, hermanitos? Entonces, con esto terminamos con, con Yehyekatl. Yehyekatl, el aire. Seamos como ese aire, invisible, pero ahí estamos para ayudarnos y ayudar a los demás. Vamos a iniciar con la energía de Kali.